Ya comenzamos una nueva serie, temporada de un gran rey. Ya vamos a estar hablando en estas 2 semanas sobre David. Hoy vamos a tocar 2 áreas. El título del mensaje es Un pastor ungido. Vamos a hablar sobre el pastor David, pastor de ovejas, pastor de rey ungido. Las 2 enfoques. El domingo que viene vamos a estar cerrando este tema. Así que, pero lindo el domingo pasado, todos los que estuvieran, el misionero que estuvimos, primer domingo sobre el Espíritu Santo, este domingo pasado sobre las misiones en Túnez. Así que oramos por la familia que Dios ministrando allá para la gloria de Dios y podemos prepararnos por lo que tenemos. Así que abra sus Biblias. 1 Samuel capítulo 17. ¿Tenéis tu Biblia? ¿Cuántos tienen sus Biblias? Biblia. Veo 1, 2, 3, 4. Listo. Traigan sus Biblias. Qué importante que sabemos lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 17, 31 a 37. Y después más adelante vamos a mirar 1 Samuel capítulo 16. Samuel capítulo 16. Primero vamos a mirar 1 Samuel capítulo 17, 31, pastor de ovejas de David. Dice, algunos que oyeron lo que habían dicho David se lo contaron a Saúl. Este mandó a llamarlo. Entonces David dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. ¿Se acuerdan de la historia que vino el filisteo? ¿Cómo se llama este filisteo? Goliat. Goliat vino a desafiar al pueblo de Israel. Y dice que la palabra de Dios, que él vino y dice, yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú solo con este filisteo? Respondió Saúl. ¿No eres más que un muchacho? Mientras él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león y un oso vine y se llevó una oveja de rebaño, yo los persiguió y lo golpeó hasta que soltar la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro con la melina y lo sigo golpeando hasta matarlo. Qué valiente, ¿no? Versículo 36 dice, si este siervo tuyo ha matado leones, a este siervo suyo ha matado leones y osos, yo mismo puedo hacer con este filisteo, incircunciso, porque está desafiando el ejército de Dios viviente. Versículo 37. El Señor que me liberó de la garra del león y del oso, también me liberará del mano de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Qué tremendo es la palabra de Dios, que David, un pastor ungido de Dios. Padre, bendice tu palabra a nuestras vidas y estamos agradecidos lo que tú vas a hablar, Señor, en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y pedimos, Señor, que tú nos ministres a cada uno de nuestros corazones. Hemos venido para recibir de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto le encanta esta historia? Lo vamos a mirar algunas lecciones de la vida de David. ¿Cómo es que Dios? Vamos a pasar el video para otro momento. Ya, para si estuvieran en el primer culto, ya vieron algo de David. Así que bueno, es muy lindo ese de las ovejas, pero queremos tomar por el tiempo a entender cómo Dios quiere cuidarnos. ¿Qué es lo que Dios nos ha preparado? ¿Qué es lo que Dios te ha preparado en su vida, en el pasado, para hacer valientes en el futuro? ¿Qué vemos en este pasaje? Primero, que David cuidaba el rebaño.
Él fue el pastor de las ovejas. Se preocupaba por su rebaño. Lo que igual condiciones de las ovejas. Era consciente de la responsabilidad. Cuando tenía que llevar comida a sus hermanos, le dejaba a alguien a cargo. No se descuidó las cargas. Qué importante que seamos fieles en las áreas que Dios nos ha dado. Fieles. Si Dios te dio una tarea, tenemos que mantenernos fieles en esa área. Lo más pequeño que sea, lo más chiquito que sea, hay que hacer todo lo que hacemos con excelencia a Dios. Amén. La mejor que se puede. Viste, a veces la mentalidad es hacerlo así nomás. ¿Lo escuchaste? Vamos a hacerlo así nomás. Pero Dios te manda que, y dice, David se cuidó su rebaño, no lo dejó, lo puso a cargo. Cuando Dios lo puso él era el defensor para perseverar el rebaño. Estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Dispuestos. Cuando vino el león, cuando vino el oso, cuando vino a atacarlo, él lo cuidaba. Podemos ver que David como pastor de ovejas fue una preparación. Vemos que en poco a poco lo fue formando. ¿Sabe que Dios te está formando? Nunca dejamos de ser discípulos de Jesús. Dios siempre nos está formando en nuestra vida. ¿Cuánto le gusta que Dios forme tu carácter? ¿Cuánto dice que me duele? Que no me quiero. No, hay cosas que prefiero que pasar la pelota a otro. No prefiero pasar. Cuando viene el momento de aprobar tu paciencia. ¿Cuántos pacientes acá? Estamos muy pacientes. A veces cuando vienen circunstancias de moldear nuestro carácter. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es lo que Dios está planificando? Pero todas las preparaciones de Dios son para un propósito. El propósito para pastorear las ovejas, para servirles. Dice que planeaba, lo permitió formar un carácter valiente. No tenía miedo. David no tenía miedo. ¿Cuántos miedosos acá? Tenés miedo. Nos llena de miedo, de quique, ¿no? Y decimos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puedo enfrentar las circunstancias? Pero vemos en la vida de David, David dependía de Dios. Y dos enseñanzas queremos, anótelos en su apunte. El primer mensaje es David, pastor ungido. Y el primer punto que vemos en la enseñanza, David como pastor muestra valiente, determinado. Valiente. ¿Cuántos valientes están acá en esta mañana? Valientes. Enfrentando la circunstancia. No tenemos que achicarnos, no tenemos que retroceder. Podemos y debemos ser valientes en todo. ¿Cuántos están enfrentando una circunstancia que necesita valentía? ¿Amén? La vida no necesita valentía. A decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es mi testimonio en frente de los valores de este mundo? Dios quiere levantar una generación de valientes. Personas que son valientes. Cualquiera puede seguir el rumbo. Cualquiera puede seguir todo el corriente del mundo. Pero Dios está buscando personas que enfrentan las circunstancias. Que enfrente, valiente. Versículo 32 dice, entonces David dijo a Saúl, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cuánto lo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo es? ¿Y por qué David podía hacerlo? Es porque es muy interesante, de valentía y determinación venía de un corazón que él había visto en la mano de Dios en su pasado. Lo que Dios te llegó, lo que vos llegaste esta mañana, lo que estamos ahora el 18 de agosto de 2024, a decirle, mira, todo lo que ha pasado en mi vida, Dios nos está preparando para este momento. Ninguna de las circunstancias de nuestra vida viene por la casualidad.
Nosotros tenemos que creerle a Dios, a que Dios quiere usarnos en una manera sobrenatural. David era un hombre que Dios lo preparó, pero Dios te está preparando a vos y preparando a cada uno de nosotros de enfrentar las circunstancias. Enfrentar en el trabajo, enfrentar en la escuela, enfrentar en el negocio, enfrentarnos en nuestra cultura, ir en contra de todos los valores. Cuando nosotros podemos estar bombardeados, influenciados y tomamos los principios de Dios. Es tiempo de volver a los principios y los valores de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Manejamos nuestra vida en base a lo que Dios dice. Y David vio, cuando vino los leones, los mató. Cuando vino los osos, los sirvió con valentía. La determinación de David, yo mismo iré a pelear contra él, contra Goliat. Y Goliat no era más grande de él. Dice que cada uno de nosotros podemos identificar los Goliats que tiene que vencer en tu vida. ¿Tenéis algunos Goliats en su vida? Tenemos Goliat, circunstancias que dice, es imposible. Las circunstancias son gigantes. Y dice que él medía, tanto meta, era tan alto Goliat, fue imposible. ¿Cómo podemos vencer esta montaña? ¿Cómo podemos vencer estas circunstancias? Pero David vio la fidelidad de Dios en su pasado. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios en su vida? Circunstancias que te llegó este momento a decirle, ¿cómo puedo hacerlo? Dios proveyó por tu cuenta del Instituto Bíblico. Dios proveyó, Dios fue fiel en el pasado. ¿No cree que Dios va a ser fiel en el futuro? Hudson Taylor, que fue un misionero a la China, él dijo, la obra de Dios, hecho la manera de Dios, nunca falta la provisión de Dios. Dios nos provee la fortaleza por las circunstancias. Pero nosotros hemos visto la provisión de Dios en nuestro pasado. Cada uno de nosotros. ¿Cuál es la Goliat ahora? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias? Dice, es imposible, yo no lo puedo vencer este vicio. Yo no puedo vencer esta falta de mi pasado. Yo no puedo perdonar en este momento. ¿Tuviste que aprender a perdonar en el pasado? ¿Y tenés que seguir aprendiendo a perdonar? A todos. Aprender a perdonar. Y David fue y vio la fidelidad de Dios en matar el oso, el león. Entonces dijo, estas circunstancias también lo voy a ver la fidelidad de Dios. Tenés valentía en tu corazón. Yo lo puedo enfrentar. Me encanta la palabra, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos vencer, nosotros podemos superar, podemos ver a la gloria de Dios en una manera sobrenatural. Dios te quiere utilizar en una manera que no te cree que puede usar. Dios quiere levantar el barco. Dios te quiere utilizar en maneras que no lo crea que es posible, pero Dios te quiere utilizar. Amén. Porque quiero decir, un gran evangelista no va a llegar a todos tus compañeros en la escuela, en el colegio, en la universidad, en tu lugar. Dios te envió a vos para vencer esa. Dios te está poniendo a nosotros a hacer testimonio de Cristo. Así que nosotros podemos, mandamos a un pastor, una otra persona. No, Dios te ha preparado a cada uno de nosotros con valentía. Enfrentarlos. Enfrentar todas las cosas que vemos que es imposible, los Goliat. Porque David, ¿qué decía? Él tenía su valentía en Dios, su determinación. ¿Por qué? Dice, yo mismo haré, yo mismo. No, yo mismo, no lo voy a mandar a otros. Yo voy a ver, porque ha visto la fidelidad de Dios. La segunda cosa que anótelo, David como pastor nos muestra que el poder viene ¿de dónde? De Dios. De Dios. Dios es nuestra fortaleza.
¿Dónde dice David? ¿Sabe que David en una salma dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Dios. Así que el socorro, mi fortaleza viene de Dios. Así que su valentía venía de Dios, su fortaleza. Versículo 36 dice así, si este siervo tuyo ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando el ejército de Dios viviente. Así que no te metas con Dios. Dice que él está desafiando el ejército de Dios viviente. El Señor que me liberó, que me liberó de las garras del león y del oso, también me liberará de las manos de este filisteo. Porque su poder viene de Dios. La fortaleza viene de Dios. Entender que no podemos tener garantía de nuestras fuerzas ante la situación de la vida. Es muy codiciado y decimos, Señor, necesito tus recursos. Pero Dios nos va a dar los recursos. Cuando enfrentamos las circunstancias, reconocer que a través de Dios puede darnos la victoria. Nuestra dependencia no está en el poder, en nuestro poder. Nuestro poder viene de Dios, nuestra fuerza viene de Él. Estás enfrentando unas circunstancias que necesita la valentía de Dios. Estamos enfrentando circunstancias que necesitas decirle, Señor, yo sé que tú me puedes liberar. Tú me puedes liberar. Tú me vas a dar la fortaleza. A mí me encanta de la historia de los tres varones de judíos que fueron metidos. Decía, si no adoras al rey, te vamos a meter en un horno de fuego. Y ellos decían, nuestro Dios puede liberarnos. Y si no nos libera, nosotros tampoco nos vamos a adorar. Ese es el tipo de fe, a decirle, Dios puede liberarnos. Si de la manera que yo he visto la fidelidad de Dios, pero y si no, te vamos a servir a nuestro Dios. ¿Tenéis estas mismas convicciones? ¿Tenemos esta certeza? El día lunes, este lunes que viene, el 19 de agosto, fue el día que Elena, mi primera esposa, partió con el Señor. Pero yo te puedo decir, en estos 9 años, he visto la fidelidad de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos circunstancias en nuestra vida que decimos, Señor, yo me acuerdo, decía, ¿cómo podemos seguir? Y tú también a decirle, ¿cómo puedo seguir en estas circunstancias? A lo mejor que en este momento dice, ¿cómo puedo seguir? Yo no sé, pero yo sé que Dios nos va a dar la fortaleza. Amén. A que nuestra fortaleza viene de Él. El poder. Dice David, decía, mi poder viene de Dios. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son lo que estamos enfrentando? ¿Cuáles son las dioses, las fortalezas en nuestra vida? ¿Cuáles son los patrones que tiene que romper? ¿Cuánto cree que Dios puede romper patrones en su vida? Circunstancias, situaciones que tiene que romper. Tenemos que entregarlo a Dios y decirle, Señor, yo no quiero seguir en eso, pero que tú has visto fiel en mi pasado y me vas a seguir fiel. Pero todo esto viene a través de una experiencia con Dios. ¿Sabe que la experiencia con Dios no se puede transmitir a otros? Tu mamá, tu papá, tu abuela, tu familia, tu amiga, tu esposa, no puede tener. Tu experiencia tiene que ser personal. Es así. Yo no puedo vivir la experiencia del pastor, de otro líder. Yo tengo que tener mi propia experiencia con Dios. Y tú también. No podéis seguir con la fe de otro. No podéis seguir, bueno, la fe de ella, pero la fe de otro no te... David tuvo que tener su propia experiencia con Dios. Por eso tenemos que tener tanta determinación. Es decir, si ellos van, gloria a Dios, pero si no, yo voy a servirle a Dios. Amén. Jóvenes,
Tu propia experiencia no alcanza la experiencia de otro. Cada uno tenemos que tener nuestro propio tiempo, nuestro propio encuentro con Cristo, a conocerlo. ¿Por qué no lo pedimos? Señor, yo te quiero conocer. Amén. Quiero tener un encuentro. ¿Sabe que Jesús está aquí para tener un encuentro con cada uno de nosotros? Todos los días. El Señor no tiene favoritos, no tiene algunos, a este sí, a este no. Es abierto a todos. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Todo comienza. Y hoy si está aquí o escuchando online que nunca no entiende qué estamos hablando, yo te quiero decir simplemente que Dios quiere conocerte. Primero, Él te ama. Él nos ama. Abrázate y decirle, Jesús me ama. Amén, abrázate. Decirle, Jesús me ama. Jesús me ama. Él te ama. A veces nos cuesta amar a nosotros mismos. Pero todo comienza a decirle, Señor, Dios me ama. Él nos ama. Pero nos ama tanto, dice, que tiene que cambiar. Por eso dice, llegamos al punto de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque la única forma que podemos tener un encuentro con Cristo es arrepintiendo de nuestros pecados. No pidiendo, haciendo excusas. Porque todo, el diablo me hizo hacer. Yo no lo quería, pero no. El diablo me hizo hacer. No, vos lo hiciste. Yo lo hice. Pero Dios me ama tanto que entregó a su Hijo en la cruz por mí. Pero me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús es el único camino. Y ahora confieso a Jesús. Por ese encuentro es para todos. Este encuentro con Jesús. Y David tuvo que tener su propio encuentro con el Señor. Él no podía decir, mi papá es así, mi papá es ahí, y el gran siervo. No, él tenía que tenerlo. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que aprender a confiar en Dios? No es con tus fuerzas. Decirle conmigo, no es con tus fuerzas. No es con mis propias fuerzas. Es con la fuerza de Dios. Yo lo puedo. Todo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿cuántos valientes acá? Amén. Valientes. Valientes. Vos podés enfrentar esa depresión, esa preocupación, esa ansiedad, esa circunstancia, ese tema en su trabajo, en la universidad. No importa lo que vos ponga el nombre, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en mis finanzas, todas las cosas. Porque Dios ha sido fiel en el pasado y va a seguir fiel. Y estoy determinado con Él. Y la fuerza no viene de mí, mi fuerza viene de Dios. David reconoció su fuerza viene de Dios. La segunda cosa que queremos ver en la vida de David, no solamente pastor ungido, que un pastor de ovejas, que valentía determinado y que su fortaleza viene de Dios, el poder viene de Dios. Pero la segunda es 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Vamos a empezar del versículo 10 en adelante. Es el ungido del rey. ¿Qué dice versículo 10? Dice, Isaí le presentó, ese es el papá de David, dice, a 7 de sus hijos. Pero Samuel dijo, el Señor ha ungido ninguno de ellos. ¿Se acuerda que la pasada que llegó el momento que tenía que elegir un nuevo rey? Y dice, versículo 1, dice que el Señor dice al Samuel, dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Sé que rechazaste como rey de Israel. Mejor llenar su cuerno y vamos a buscar un rey. ¿Quién va a ser el nuevo rey? Versículo 10 dice, cuando llegó, dice versículo que llegó, y dije, el Señor no ha escogido ninguno de los 7 hijos. Estos son todos los hijos. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Entonces se reunieron todos y quedó David cuidando el rebaño.
no te dice algo interesante. A veces te sientes aislado, te sientes como marginado, te sientes separado de todos, o que te sientes como condicionados. Pero el hombre pone las condiciones, nos condiciona, a veces nos condicionamos a nosotros mismos, pero Dios no pone las condiciones. Dios no pone títulos, rótulos de víctima, de no podés, que es imposible. Dios te dice que todo lo puedo en Cristo. Es posible, yo te puedo utilizar. ¿Y qué ahí está? David está con el rebaño y dice, mandó a buscarlo, insistió Samuel. Entonces decía, esperemos. Vamos a esperar porque hay uno que todavía no está aquí y queremos ver. Creo que es. Vamos a ver. Entonces los 7 hermanos, él lo preparó, los 7 hermanos, diciendo, seguro que es uno de esos. Dios, y vino el profeta y dijo, no es ninguno de ellos. Se manda a buscar a David, que está separado, y dijo, venga, entonces insistió Samuel, no podemos continuar hasta que él llega. Qué increíble. Versículo 12, Isaí mandó a buscarlo y se trajeron. Era muy buen mozo, dice que pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y ungilo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió el joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Desde este día estuve con él. Luego Samuel regresó a Rama. ¿Qué puede decir? ¿Qué podemos resaltar de eso? En primera vista, pareciera que David ha sido excluido de su familia. Su padre ni siquiera lo nombró por su nombre. No era porque el carácter, no la conducta de David, no fuera ninguna de esas. Era simplemente porque era el menor de 8 hijos. Y sabe que muchas veces nosotros nos condicionamos, nos ponemos, yo soy más chiquito que un cucaracha, yo no sirve para nada. Pero no tenés que condicionarte, no tenemos que ponernos a este nivel. Él dijo, no, él lo puso. El papá, David, no lo puso. En este pasaje también va a haber la prueba para Samuel, para identificar que Dios quiere elegir como próximo rey. Las condiciones, porque no era simplemente porque era menor de edad. De los 8 hijos, sus condiciones, su forma, y Samuel tuvo que esperar. Versículo 1 dice, el Señor dijo a Samuel, ¿cuándo vas a hacer? Dice, mejor buscar tu cuerno, aceite y venga. Dice, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Entonces, nos arroja en una gran enseñanza que Dios ya lo había escogido. Dios lo escogió. Dios lo había visto. Dios no ve. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ve. Dios no ve dónde estoy en este momento. Te quiero decir que Dios no se olvidó de tú dónde vives. Dios nos ha perdido tu dirección, tu número de teléfono. Él sabe dónde estamos. Él sabe dónde estoy ahora. Él sabe las circunstancias, la macana que te metiste, las situaciones en las cuales estamos. Pero Dios dice, estás ahí, pero yo te quiero guiar y sacarte de ese lugar. Y te quiero llevar un nuevo plano. Si has crecido hasta este nivel, te quiero llevar más allá. No te quiero que te quede en tu lugar, porque te quiero buscar para ungir como rey. Para hacer cosas que nunca pensaste que pudiste hacer. Es maravilloso saber que en la mano de Dios no somos nada, en nuestra fuerza, pero en la mano de Dios somos algo. Cuando Dios nos da poder, fortaleza,
Cuando David tuvo esta unción, Dios lo ungió. Dice que encima de sus ocho hermanos, Dios ya sabía lo que iba a hacer en la casa de Israel. Solamente Samuel tenía que aprender de cómo Dios miraba. ¿Y qué dice este pasaje? Dice, no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Versículo dice, y presentó los 7 hermanos y dijo, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido ninguno de ellos. Versículo 7 es clave, porque dice, te dejas de impresionar. Esta fue la palabra del Señor a Samuel. Te dejas de impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios ve el corazón. Versículo 7, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestro versículo de lema de este mes es esa, en Hechos capítulo 13, que remarca aún no solamente en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, pero ahora en Hechos capítulo 13 dice, David, el rey David, a quien dio este testimonio, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuánto quiere que Dios te conforme? El corazón. Dios tiene buscando tu corazón. Un corazón conforme a Dios no lo mueve las apariencias, sino ve el corazón. Ve el corazón. Es interesante, fíjate que dice esta. Es interesante que David es ungido, pero vuelva a pastorear el rebaño. Mantiene una actitud de humildad a pesar de haber sido ungido o posicionado encima de sus hermanos. No lo puso encima. No dijo, mira, ahora yo soy ungido, me ungieron a mí. No, él volvió a cuidar el rebaño. Hay que esperar los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no son nuestras. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Cuando un corazón conforme al corazón de Dios aprende a esperar. Esperamos. Capaz que estamos en un tiempo de espera y hay que esperar, entonces lo confiamos en Dios. Lo confiamos, los tiempos están en la mano de Dios. Que Dios se va a glorificar. No entendemos, pero algunos dicen, mira, Señor, rescátame, sácame de esta prueba, sácame de estas circunstancias, sácame, Señor. O cuáles son estas situaciones. O también a lo mejor que hay una circunstancia, Dios te prometió una promesa que Dios te va a usar en una manera. Pero hay que esperar los momentos de Dios. La unción está. La unción sobre David estaba. Nos habla del corazón de David. Perfectamente podía haber tenido orgullo, agrandarse a sus hermanos, querer pisar sobre sus hermanos, asurruchar el piso de Saúl. Pero David decidió mantener un corazón humilde hasta esperar su tiempo en el rey. A decirle, Señor, tú tienes los tiempos. Es probablemente que nosotros también nos fijamos en la apariencia. Y cuando esto sucede, comparamos con otros. Y también nos enseña, Dios elige a personas poco probables para que hagan su obra. Personas que no le damos, decimos no se puede. Pero te quiero decir que Dios te quiere utilizar. Amén. No te vea chiquilín. No te vea, es imposible. Sabe que cada vez que Dios nos lleva a otro nivel, nos lleva a usarnos en una manera sobrenatural, no en nuestras fuerzas. No es por tu fuerza, no es por mi fuerza, es por el poder de Dios. Dios quiere utilizarse esa vida para la gloria de Dios. Amén. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Dios quiere llevarnos a alcanzar más personas en San Isidro. Como yo le he dicho a ustedes, decía, cuando la persona a veces en chiste, digo, ¿cuántas personas tenéis en su iglesia? Digo, tenemos 300,000 personas. No están todos adentro todavía. Pero tenemos que alcanzar 300,000 personas para Cristo. ¿O no es así?
Gracias a Dios por todas las iglesias en San Diego. No estamos solo en la tarea. Son otros ejércitos que están ganando. Pero tenemos que decirle, Señor, tú nos has ungido para un propósito. Tu vida. Y si esa vida sos vos. No es un nombre, un título. Somos nosotros. ¿Cómo podemos alcanzar a decirle, Señor, queremos la valentía de Dios? Nuestro poder viene de ti, Señor. Y queremos tener corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios vea? A veces vemos las apariencias, las cosas externas y eso no. Dios te está viendo tu corazón, tu propia experiencia, tu propia entrega a Dios. A decirle, Señor, tú me quieres utilizar en una manera. Y yo creo que Dios nos quiere utilizar en una manera sobrenatural. Amén. ¿Lo creen? Amén. Pocos convencidos. Jóvenes, adultos, adolescentes, no importa nuestra edad, no importa nuestra posición en la vida, no importa. David era un jovencito, el último, el menor de los todos. Era un chiquitito. No, este no sirve para nada, pero Dios tenía propósito. Lo que el mundo rechaza y descarta, Dios lo recibe. Y dice, tengo propósitos. Porque estaba en la mano de Dios. Con esto cerramos. ¿Qué dice? David, como un ungido de Dios, nos enseña en los años de que él preparando no fuera tiempo de espera. Él estaba con su padre, con las ovejas. El ungimiento de David nos enseña que no necesitamos influencia, poder, respeto, aprobación de los hombres, ni grandes responsabilidades para personas, conforme al corazón, a decirle, Señor, yo quiero tener un corazón conforme a tu corazón. ¿Lo queremos? ¿Queremos tener un corazón conforme? Dice, lo que hace David especial era que un hombre conforme al corazón que está el corazón de Dios, y que después de ser ungido surgió sintiendo mismo pastor de ovejas. ¿Para qué Dios nos unge? Para que podamos ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores trabajadores, mejor cuidadores, mejor en ministerio, alabanza, adoración, el equipo que tenemos, introducción, la introducción que está traduciendo bien. Dios está usándonos para los niños, para el ministerio, festival de la familia, para bendecir San Isidro para Cristo. Gloria a Dios. San Isidro necesita a Cristo. Argentina, el mundo necesita a Cristo. Y necesita a vos. ¿Qué puedo hacerle? Sí, puedo hacer el oso. No. Dejarle que pasar. Pero decimos, Señor, no, úsame. Quiero tener un corazón conforme a tu corazón. Y Él está buscando valientes. ¿Cuántos valientes acá? Valientes. Valiente en tu matrimonio. Cualquiera puede decir, bueno, mi familia, mi matrimonio no funcionó. No, valientes siguen peleando. Los valientes siguen luchando en tu hogar. Los valientes no se achican, no se rinden. Los valientes son los que dicen, no, el mundo va a una dirección, pero nosotros vamos en contra de esa. El enemigo quería destruir, viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero esos valientes son personas que dicen no al enemigo y sí a Dios. Sí al Dios. ¿Estás dispuestos a decirle sí, Señor? Valientes, con una determinación, a saber que tu fortaleza no está en tus fortalezas, no está en tus propios poderes. No podés vencer en tus propias fuerzas, pero podés vencer con la fuerza de Dios.